Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles nuevamente, retomando estas conversaciones de tiempo de escena. Muchas gracias por acompañarnos durante todo este periodo y nada, darles mucha energía y buenas aventuranzas para el periodo que viene, ¿no? Sí, sí, un gusto estar con ustedes, entrevistando a artistas interesantísimos y interesantísimas y haciendo fuerza para que el aforo sea cada vez más grande, Así ¿no? es, sí, corresponde. O sea, no es posible que tengamos eh, como esta limitación para poder disfrutar de los espectáculos escénicos que son tan importantes también para Bueno, nuestra al vida. menos ya volvemos, hemos vuelto con el teatro, con la danza, Así es. y la entrevista que nos convoca ahora es una entrevista de danza. Y es una entrevista no de cualquier danza, sino que de un estilo, de una técnica, de un ritmo que convoca a mucha gente, que en Ah, Chile es muy querida, muy sentida. Me refiero al flamenco. sí, es una danza que finalmente está muy como con un nicho muy particular y con gran aforo y con gran cantidad de gente que quiere disfrutar. Sí, muchas alumnas en Chile, mucho público que ama el flamenco, muchos profesores de flamenco. Ujú. Así que para todos ellos y ellas, nuestro entrevistado es Eduardo Guerrero. Así es, un gusto saludar a Eduardo, gustazo de tenerte aquí, muchas gracias por la disposición. Además que no está muy cerca, está bastante Bueno, lejos nada menos que en entrevistándonos. Cádiz. Eduardo es un joven bailador muy talentoso, con una carrera brillante pese a sus 38 años, que ha estado ya 2 veces en Chile, el Así es. Callejón de los Pecados y Guerrero. Yo tuve el gusto de ver ambas y recuerdo que Guerrero fue tuvo un final apoteósico en el Nescafé de las Artes. Ahí le vamos a preguntar a Eduardo, con la gente parada ya, y, ¿sí? Así es que nos convoca la tercera vez a Chile, al Nescafé de las Artes, con un trabajo que se llama Faro. Ujú. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que nada, con esta maravilla de presentación, da gusto a uno empezar una conversación así. La verdad que muy feliz, ya como bien habéis dicho, será mi tercera vez que vuelvo a Chile y para mí es todo un placer y un lujo volver al Teatro Nescafé, en esta ocasión con mi espectáculo Faro. Ya anteriormente con otras producciones recibí el calor y el cariño del público chileno, que para mí es algo que lo siento muy cercano, puesto que al ser la tercera vez ya es algo como muy familiar volver a Chile y esperemos que sean muchas más veces, aunque en esta ocasión hemos retrasado la vuelta, pero no ha sido por decisión de nosotros, sino por una situación mundial. Así que encantado y muy feliz de volver a Chile. Gracias, gracias. Eduardo, Mm. entonces, este montaje entonces se iba a traer antes y más o menos cuéntanos en qué circunstancias sucedió todo eso y qué es lo que vamos a ver. Bueno, pues Faro es un espectáculo que no tiene ningún guión argumental, es una pieza que se crea para espacios escénicos al aire libre y luego hicimos una adaptación para el teatro y bueno, en el cual decidimos y elegimos temas conocidos como Mediterráneo, Alfonsina en el mar, Volver, Alegrías de Cádiz, La Caña. Bueno, eran palos y números musicales que realmente hicieran al público también sentirse cercanos de un faro, ¿no? Ya sabemos que el faro da vida a mucha gente, da luz a muchas ciudades y yo por suerte lo tengo muy cerca de mi casa, aquí en Cádiz. Y bueno, era algo que cuando lo miraba y lo observaba, ese haz de luz que entra por las calles y por la ciudad, convierte mi tierra, por lo menos Cádiz, en un marco incomparable y con unas sombras, con unas luces, es maravilloso. La verdad que fue una inspiración muy natural. Eduardo, ¿cómo fue la creación? ¿Cuál es el recorrido que tú intentas hacer? ¿Cuál es el viaje? Porque está el faro, está el mar. Yo leía que lo mismo que tú dijiste ahora, la inspiración de verlo, ¿no? De verlo en Cádiz. ¿Cómo fue que fuiste trabajando este viaje?
Pues como ya te digo, fue una sensación muy natural, procedía de algo que ni nosotros mismos sabíamos que iba a ocurrir, esa energía que se transmite en el espectáculo, porque en el fondo es algo de nosotros innato y natural, que no queríamos camuflarlo ni bajo ningún guión, ni que ninguna historia camuflara todos esos procesos, sino que fuera algo que naturalmente en nuestro propio ímpetu de hacerlo, fuera algo que nos procediera sencillo, no se intentara convertir la escena en algo muy teatral, sino en una verdad que es el bailar, el tocar y el cantar. Eduardo, en el proceso tiempo, ¿cómo fue formada esta pieza? Porque finalmente nos estás contando que son canciones muy oreja, digamos, muy conocidas, que se plasman en la escena. ¿Habías trabajado en este formato antes? ¿Habías hecho este tipo de creaciones? Y en el formato tiempo, digamos, ¿en qué proceso fue? Digamos, ¿cuándo? Bueno, el proceso realmente se centra en un mes y medio más o menos, donde decidimos entrar al estudio y provocar que esto suceda, ¿no? Pero anteriormente ya hay un trabajo de elaboración, de pensamiento, de notas y bueno, en el fondo llegas al estudio y lo compartes con los artistas, ¿no? No haces imposición de nada, sino al revés, haces una exposición del material que quieres llevar a cabo y entre todos decidimos cuáles son las partidas que queremos mostrar en la escena. Yo sé, Eduardo, que tú, como todos los otros bailadores y bailadoras, tienes su impronta propia, su estilo, pero quiero preguntarte si hay alguna búsqueda en términos estilísticos, en términos formales, en términos de estética, tal vez. Cuéntame qué pasa con eso. Bueno, ahí también hay un trabajo de realización con el diseñador, el cual intenta también seguir una línea de enfoque de la pieza para que no sea algo que desentone dentro de lo que uno quiere transmitir, ¿no? Queríamos hacer ese diseño del bailaor, del torero, de la estética muy española, puesto que era una pieza que se iba a mostrar en diferentes lugares y bueno, algo más identificativo que el traje del bailador o del torero, pues era esa línea que queríamos seguir para, en este caso, la pieza de Faro, que se viera con esa estética, ¿no? Luego, al final, todo ha ido evolucionando a un término goyesco, algo más contemporáneo, pero realmente el punto de partida era esa imagen de lo taurino, de lo español, y luego poderlo evolucionar hacia un lenguaje mucho más actual que es el que conversamos nosotros ahora mismo. Además que tú estéticamente tienes como una similitud con un faro, porque el barco es largo, ¿cierto? Eso me parece súper interesante, además. Guiño. Sí, claro. ¿Eh? Bueno, es que la estética un poco del bailador es esa estética, ¿no? No es que hayamos creado otro personaje. Yo, por suerte, la vida me ha regalado eso, ¿no? También. Claro, tu biotipo Pero claro, sanguíneo, claro. sí, bueno, cuando presentábamos Faro, todo el mundo decía que sí estaba inspirado en mí, ¿no? Porque esa estética, esa altura, esa largura. Y en el fondo es que yo creo que cada cosa que uno lo tiene en el pensamiento y luego lo lleva a cabo, parece que todo debe de ir relacionado con uno. Y bueno, son coincidencias también que uno provoca para que eso suceda también estéticamente. Dentro de lo que ya hemos conversado, sabemos ya que finalmente nos vamos a encontrar con flamenco, con un bailador sobre el escenario. Quería preguntarte sobre lo emocional de la obra, digamos. ¿Cuál es la línea, si tiene alguna historia? ¿Cuál es la línea emotiva de todo lo que finalmente vamos a poder disfrutar en este gran montaje? Que, insisto, como que el hecho de que tenga canciones tan familiares para nosotras, tan cercanas, finalmente nos hace también entrar en otra dinámica, ¿sí? Sí, bueno, ya te digo que como guión argumental no hay ninguna historia, está libre de pensamiento, es un espectáculo en el cual la gente tiene que convivir con lo que en la pieza ocurre y nosotros lo que hacemos es crear la poesía del Faro, o sea, esos temas que suenan no es que sean temas elegidos por casualidad, pero
Mediterráneo va referente a algo relacionado con Alfonsina en el mar, en el volver, las alegrías de Cádiz. Al final todo tiene ese diálogo que en el sí no tiene ningún tipo de dramaturgia, pero sí que lleva un hilo conductor dentro de la pieza para que la pieza rítmicamente siga un proceso de crecimiento y no esté construida desde la nada, sino construida desde un pensamiento de uno referente a convertirse en un faro y a convivir con eso, ¿no? Con la poesía que existe en el faro. Hay un espacio sonoro en el cual suenan barcos, suenan truenos, suena lluvia, suena mar. Entonces todo eso te hace existir dentro de una misma pieza que te lleva a ese lugar, ¿no? A estar en un faro. ¿Eduardo ha sido presentada en otra parte ya o no? ¿Perdona? ¿Que si ha sido presentada en otra parte? ¿O es estreno? Ahora mismo en Sudamérica lo primero que hacemos es Chile y creo que es en el único lugar donde se va a representar ahora mismo del otro lado del charco, así que es primicia para vosotros. Así que es maravilloso poderlo compartir con vosotros y con todos los espectadores que vengan a disfrutar de Faro. Eduardo, en cuanto a los palos, los ritmos flamencos, ¿no? que consideras en este faro, ¿cuáles son? Pues mira, ahí está la caña, está la seguirilla, hay un zapateado, está la alegría. ¿Qué más? Hay dos temas musicales que, como hablaba antes, el Mediterráneo es el volver. Hay un poema que va relacionado con un mensaje que se lanza en una botella al mar y llega a cualquier parte del mundo. Bueno, yo creo que hay variedad de temas, está el zapateado también. Bueno, yo creo que es un espectáculo que está muy completo a nivel de palos y de estructura rítmica y también tangos, así que nos movemos en diferentes campos de tiempos y de palos diferentes. Eduardo, es la tercera vez que vienes a nuestro país. ¿Cuál es esta ligazón que tienes con nosotros? ¿Por qué volver de nuevo? ¿Por qué estar aquí presente al otro lado, además, estando tan lejos? ¿No? ¿Cuál es la cercanía que tienes con nosotros? Bueno, yo creo que es algo que siempre se queda ahí, ¿no? Como bien decía antes, ese aplauso que la gente lo sigue recordando aún habiendo pasado tanto tiempo, lo que ocurrió ese día, yo creo que eso se queda en la mente y en el corazón de la gente. Entonces, cuando los chilenos piensan en mí, piensan en volver, al igual que yo cuando pienso en ello, pienso en volver. Oh, qué lindo. Además que, bueno, el faro nos va a parecer muy cercano, además, porque tenemos además un mar muy cercano, valga la redundancia, así es que finalmente esta obra seguro que nos va a encantar. Cuéntanos, Eduardo, ¿quiénes son tus acompañantes en escena a cargo del cante, a cargo de la guitarra? Bueno, pues tenemos a la guitarra Javier Ibáñez, que es otro gaditano también. Tenemos a Samara Montañé en la voz femenina y en la voz masculina a Manuel Soto, que también son gaditanos. Vamos, ellos son de Jerez, pero realmente conviven con nosotros continuamente en cada una de nuestras propuestas. Así que yo los considero más gaditanos que jerezanos. Eduardo, más allá de Faro, ¿por qué crees tú que el flamenco tiene esa fuerza tan grande? Acá en Chile, como decíamos en la presentación, hay una cantidad de gente que practica flamenco, Muchas escuelas que son además muchas bien reconocidas, escuelas, además. y como que toca fuertemente. Sí. ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está la magia, crees tú? Os perdí el sonido, no os escucho con el sonido. Bueno, te preguntaba que ¿dónde crees que está la magia o el secreto del flamenco que tiene tanta fuerza internacionalmente en países muy exóticos? Los japoneses van a estudiar flamenco a Madrid, ¿no? Y en Chile hay mucha gente que es cultora del flamenco. ¿Dónde está la magia o el secreto del flamenco? Bueno, yo creo que el flamenco existe en todas partes del mundo, no va arraigado a ninguna tierra, a ninguna raíz, a ningún lugar. Creo que es un sentimiento que crece en cualquier persona
Y sí que es verdad que la persona que empieza amando el flamenco termina viviendo con el flamenco. Y yo creo que esta es una lectura muy poética, pero a la vez es muy real, porque todo el mundo que tiene el primer contacto con el flamenco, de alguna manera, se queda enamorado de él, ya sea a través de la música, ya sea a través del baile, a través del toque, o simplemente sin compartir ninguna de las disciplinas, sino solo por convivir con él, ¿no? Entonces la gente termina tomándolo como un sentimiento más. Y eso es lo bonito del flamenco, que no tiene barreras, no tiene muros, no tiene lenguaje, es universal, por eso es algo tan de dentro, ¿no? Por eso lo mostramos así tan fogosamente. Eduardo, tú leí varias entrevistas y siempre mencionas a tu abuelita cuando te preguntan por tus inicios en el flamenco. Cuéntanos por qué tu abuelita es tan importante y siempre la mencionas en ese tema. Bueno, ella es la primera persona que realmente se da cuenta de que a mí me apasiona el flamenco, ¿no? Y yo iba a visitar a la abuela, a su casa, y justo debajo había una escuela de baile donde yo me asomo a la ventana, me enamoro del flamenco y ahí es donde me quedo pensando que ese es mi lugar, que ese es mi espacio, que ahí es donde me siento libre. Y a partir de ahí, ya te digo, me enamoro del flamenco. Ella es la primera persona que me escucha decirle necesito unas botas para bailar y ella va y me compra mis primeros zapatos. Y por eso es mi amor hacia el flamenco y hacia mi abuela, ¿no? Porque ella fue la única persona que realmente supo escuchar lo que yo sentía. Importante, pues, importante. Así Que te es. vean, siempre es importante que a uno lo vean, lo logren ver, ¿no? Sí, siempre hay alguien en la Sí. familia que logra, digamos, ver esa cuota de virtuosismo que todo el mundo no De logra, pasión de también, pasión de también. vocación. Sí, absolutamente. Eduardo, cómo es el día a día de un bailador como tú? Dentro como de Bueno, la práctica. el día a día del bailador es el día a día de cualquier persona que se dedica a trabajar. Madruga, hace su desayuno y luego es dedicarles horas al estudio o a entrevistas o a trabajar en la maquetación de algo, hablar con los músicos. Siempre tienes que estar en consonancia con lo que quieres hacer, ¿no? Siempre tienes que estar muy despierto y atento a que las cosas en la vida van pasando y tienes que estar pendiente de que eso ocurre. Sí que es verdad que es una carrera de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, porque al final son muchas horas, que hay veces que sí funciona y a veces que no funciona, pero siempre funcionan porque hay algo que se queda en ti. Entonces eso es lo importante, ¿no? Que sigas trabajando y que aunque un día pienses que no es aprovechado, en la memoria de tu cuerpo sí que va a existir. Entonces eso es lo importante, que en cualquier momento que recurras a cualquier necesidad que tengas, ese recuerdo solo tienes que tocar en una puertecita y sí que aparece. ¿Has trabajado algún otro estilo de danza o alguna técnica corporal, Eduardo, para complementar o como para ampliar tu registro físico o solamente flamenco? No, no, yo por ejemplo es que empecé con 6 años y luego a los 16 ingresé en una escuela donde daban todo tipo de disciplinas, Ah, nos daban música, folclore, danza clásica, contemporánea, eh, diferentes tipos de estilos. Entonces eso lo que hace es un enriquecimiento de lo que uno principalmente luego quiere llevar a cabo. Luego cuando quieres probar o investigar cualquier cosa, siempre recurre a las verdades donde son tus principios, ¿no? Que eso es lo más importante. ¿y ahora has optado por alguna otra técnica corporal? Te pregunto porque entrevisté a Israel Galván hace un tiempo y él estaba practicando en ese momento algo bien particular, estaba probando con el buto. A ver. ¿Alguna otra técnica corporal, yoga o girotónico o algo con que estés trabajando? No, al final ya hoy en día no haces ninguna disciplina de trabajo, sino haces una búsqueda sobre tu Ok. persona, tu técnica,
lo que quieres probar, hacia dónde quieres investigar. Ya olvidas lo que es una disciplina en concreto. Ya no creas un baile, ya creas secuencias de cosas que tu cuerpo mismo te va pidiendo y la vas provocando tú. No concibes una pieza como la concebías al principio, ¿no? Que querías realizar un número al completo. Ya haces secuencias de necesidades emocionales que tu cuerpo mismo te va pidiendo. Qué mágico. Sí, qué lindo trabajo además, pero y en esa búsqueda me gustaría saber como con qué te has encontrado. ¿Cuál es tu, finalmente, uno del abanico completo se va quedando con lo medular para empezar a trabajar en él? En eso, ¿con qué te has encontrado? No vas en búsqueda de nada. Tu propio trabajo te va mostrando el camino. Hay veces que te bloquea y necesitas encontrar otra motivación, necesitas escuchar otro tipo de música, necesitas provocarte de otra manera, ver otro tipo de teatro, convivir con otro tipo de personas. Al final, lo único que hace es seguir provocando cosas en ti, porque de esa manera es donde descubres tu verdad. No intentas ver en la gente lo que la gente promueve, sino lo que tú mismo necesitas entender como tu forma de ver la escena, ¿no? Qué lindo, porque además eso es súper auténtico y muy humilde de tu parte, como dejar que tu mismo cuerpo vaya mostrando y contando su propia historia, ¿no? Sí, yo creo que es de la manera que más verdad tiene uno, ¿no? Y es por lo que cuando van a ver tus espectáculos se dan cuenta que es real, ¿no? Que no hay nada impuesto ni nada maquillado para que sea bonito o sea feo, o guste o no guste. Al final es una verdad. Y cuando uno habla de verdad, si es tu verdad, es auténtica. Yo la verdad que conozco bien poco de flamenco y quería preguntarte si dentro como de esta formación de los montajes, ¿hay improvisación o finalmente es toda una coreografía que se va armando propiamente tal? ¿O va teniendo como momentos libres donde tú puedes improvisar? Bueno, intentas eso, ¿no? Intentas que haya un guión interno para todos, pero también existen muchas partes de improvisaciones que es donde realmente tu estado emocional nace en ese momento, ¿no? Luego puede transitar en otro estado o en otra emoción. Pero sí que es verdad que existe un esqueleto para poder comenzar el espectáculo y que proceda, ¿no? Con velocidades, con tiempo, rítmicamente. Entonces hay muchas partes pactadas, ¿no? Y otras improvisaciones pues que nacen del momento, que también es bonito. Sí, de la energía del público. Entonces, ninguna obra es igual a la anterior, entonces. Es que la verdad es que No, nuestra escénica, es ninguna bonito. obra es igual a la anterior, porque el público te cuenta cosas y el artista cambia, hay Claro, una intención distinta, aunque absolutamente. sea súper sutil. Ujú, Por sí. eso son artes vivas. Bueno, es lo interesante también, ¿no? Que la obra siga viva y sigue viva cuando se manifiesta por sí sola, cuando se convierte en algo que es monótono y pesado, deja de ser una pieza interesante, se convierte a ser una pieza más. Los datos duros, ¿no? Exacto. Eduardo, mientras tanto, ¿qué pasa con tu energía saliendo del escenario? Porque finalmente lo que se deja en el escenario es tan grande y la potencia es tan fuerte al final, después de un baile de este tipo, que siento que, nada, bajas 2 kilos prácticamente después de cada función, 5 ¿no? no 2 kilos, 5. Bueno, al final yo creo que solo es líquido, ¿no? Que no es un peso real, porque todo el mundo pregunta, ¿y qué cantidad de kilos sueltas? Yo creo que eso se recupera porque rápidamente empiezas a beber agua y el cuerpo recupera lo perdido. Y además es necesario que lo hagas, si no al final te estás cargando tu musculatura, te carga, o sea, no puedes convivir con eso. Y luego a nivel emocional, pues sí que te quedas como vacío, ¿no? Al final haces un derroche de toda tu energía, de todas tus emociones, que luego estás como necesitado de otras cosas. Pero es importante también dejar
al personaje en el escenario para empezar a convivir contigo mismo. Si no, no recuperas el estado anímico, ¿sabes? Te quedas como en esa energía que es muy, muy, muy alta y no puedes convivir con ella durante todo el proceso que te queda hasta llegar a tu vida normal. Entonces lo que tienes que intentar hacer es ser consciente de lo que has derrochado, ser consciente de lo que has recibido y con eso mañana ocurre otro día. Qué lindo proceso, qué hermoso. Muchas gracias por compartir, Eduardo, eso. Vamos a dar los Nada. datos duros, ¿no? Es Nescafé de las Artes, 23 y 24 de marzo, la próxima semana a las 20 horas. Tienen que ir a comprar ahora mismo las entradas, porque se acaban rápido las entradas para ver a Eduardo Guerrero. Además que el aforo está reducido, así que el teatro por ahora está solo hasta la mitad. Así es que finalmente muy rápido se acaban las entradas. Así que ir muy rápido, 23 y 24 de marzo. Así es. Vamos a despedirnos entonces. Eduardo, un encanto enorme hablar contigo. Yo voy a estar ahí, igual que en las otras presentaciones, te voy a aplaudir. Y nada, pues muchas gracias por conversar con nosotros, por hacerte un espacio en tu día para compartir de la obra y también de ti mismo, ¿cierto? Sí, así es. Nada, muchas gracias a vosotros por haber estado ahí, por hacer un huequito a la cultura, por apoyar cada vez que voy mis representaciones en Chile. Y nada, os espero a todos, ha sido un placer y disfrutemos del Faro. Ya mismo estamos allí. Un beso muy fuerte. Gracias Eduardo. Los dejamos Chao. invitados e invitadas entonces a todos los que nos ven y todas a El Faro. Acuérdense que esta entrevista va a estar en la página web, en Instagram, en Facebook y en YouTube. No se la pueden perder, no hay excusas. No, así es que nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias, Eduardo, de nuevo. A ustedes también por acompañarnos. Y nos vemos la próxima semana con otro gran entrevistado como el de hoy día. Así es que muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Chao, gracias.